Mis queridos hermanos, nos volvemos a encontrar aquí en nuestro curso sobre la Eucaristía, al que hemos llamado la Eucaristía, el misterio de nuestra fe. Quiero recordarles que este curso lo compartiremos el padre Haider Lázaro, delegado de liturgia de la Arquidiócesis de Barranquilla, y yo, que en esta primera parte bíblica estaré precisamente acompañándoles. Ya luego el camino lo seguirá el padre Haider Lázaro. Estamos en nuestra primera parte. Estamos tratando de entender la conexión, obviamente desde las Sagradas Escrituras, con la tradición y la tradición del Antiguo Testamento, la tradición pascual que tiene que ver precisamente con la celebración de Israel, y cómo está eso conectado con la novedad de la celebración de la Eucaristía, obviamente allí desde la persona de nuestro Señor Jesucristo. En nuestra lección pasada hablábamos de la importancia de las comidas, de cómo Jesús se convierte en el gran comensal, comparte la comida, comparte la casa, comparte la mesa, obviamente en unas situaciones inéditas también que se convertirán en unas acciones simbólicas de parte del Señor. Y no solamente es el gran comensal, es también el gran anfitrión. Hoy vamos a dar un paso y llegamos precisamente a este momento culmen, que es la celebración de la última cena, la última Pascua de Jesús. Y como lo sabemos todos, los católicos celebramos precisamente cada Jueves Santo la institución de la Eucaristía, y la institución de la Eucaristía allí en la última cena del Señor. Pues bien, quiero invitarlos entonces a que nos preparemos para profundizar. Recordemos que las videolecciones nos colocan un poco en sintonía en términos generales, y luego el material de lectura nos apoya y nos ayuda también a profundizar. Y partimos de esta consideración, ¿verdad? Es un dato universalmente conocido y aceptado que nuestra Eucaristía tiene su origen y deriva sus líneas esenciales del gesto o de los gestos que Jesús realizó en la última cena con sus discípulos, como nosotros recordamos en un jueves, antes de su pasión y muerte y resurrección. Y este dato es el punto de partida. Las otras comidas de Jesús están en el ámbito profético, en el ámbito de la amistad, en el ámbito de la cercanía, en el ámbito de la enseñanza, no solo con sus discípulos, lo sabemos, con los pecadores, con los publicanos, con las autoridades. Pero este momento de la última cena es un momento que tiene un contexto nuevo, una manera nueva de entenderse, y que efectivamente será el punto de partida para la celebración de nuestra Eucaristía. A nosotros nos han llegado 4 narraciones de la institución de la Eucaristía, y están ordenadas en 2 relatos paralelos. Tenemos Marcos y Mateo, que comparten mucha cercanía en la manera como nos cuentan la institución de la Eucaristía, y luego otra tradición, que es la tradición que conserva San Pablo y el Evangelio de San Lucas. No se nos olvidemos que Lucas está asociado con la tradición paulina. Lo sabemos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, a partir del capítulo 9 y hasta el capítulo 28 de los Hechos, se nos hablará de Pablo. Hay una cercanía de amistad y de apostolado entre San Pablo y San Lucas. Entonces, por un lado tenemos una tradición muy cercana entre Marcos y Mateo, y una tradición entre Pablo y Lucas. No significa que haya sustanciales diferencias, pero efectivamente hay unos matices, hay unos acentos en cada tradición que le ha permitido a los estudiosos hacer esta distinción. Tenemos entonces, por un lado, el capítulo 26 de San Mateo, en los versículos 26 al 29, y por otro lado tenemos San Marcos, capítulo 14, 22 al 25. Es decir, estos capítulos, Mateo 26 y Marcos 14, nos traen el relato de la institución de la Eucaristía. Y en la tradición paralela, San Lucas, en el capítulo 22, nos traerá el relato de la Eucaristía, y San Pablo en el capítulo 11 de su carta a los Corintios, del versículo 23 al versículo 26.
Bueno, padre, ¿y qué importancia tienen estas tradiciones? Vuelvo e insisto, los acentos, los matices, los detalles, de ellos hablaremos dentro de poco. No se nos olvide que las clases quedan huecas si no leemos los textos bíblicos, así que la primera tarea que tendríamos que hacer terminada la videolección es acercarnos y leer los textos bíblicos que nos traen y tratar de compararlos, tratar de encontrar cuáles son las semejanzas y cuáles son las diferencias que encontramos en los relatos. Aparte de estas dos tradiciones de la institución de la Eucaristía, tenemos una tercera tradición, que es la tradición joánica, con un dato muy curioso. El capítulo 13 es el capítulo de la última cena, pero en el capítulo 13 no hay un relato de la institución de la Eucaristía. Por el contrario, San Juan nos trae el relato del lavatorio de los pies. Dice que Jesús estaba cenando con sus discípulos, pero las palabras de Jesús sobre el pan y el vino no las trae en ese capítulo 13, sino el lavatorio de los pies, que entre otras cosas es un gesto que solo aparece en el Evangelio de San Juan. San Juan anticipa el capítulo 6, y esto ya nos quiere poner en sintonía de la importancia de la Eucaristía para San Juan. Nos anticipa el capítulo 6 las palabras, una bellísima catequesis sobre la Eucaristía. Después de la multiplicación de los panes en el capítulo 6, Jesús comienza un largo discurso, más de 50 versículos, que profundizan sobre el misterio de la Eucaristía. A este punto tenemos que decir que los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, a pesar de los matices, de las coincidencias sustanciales y de las pequeñas diferencias, conservan una tradición sólida sobre la última cena. Sintetizando, tenemos una tradición muy sólida, bíblicamente clara, sin ningunos atajos, y que aparece con mucha evidencia en los textos que acabamos de mencionar. Vuelvo y repito, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y a esto le añadimos la tradición paulina, especialmente en su carta a los Corintios. Precisamente de esto tenemos que decir una cosa absolutamente importante. Es probable que Pablo sea quien nos ofrezca el testimonio más antiguo de la celebración de la Eucaristía. Padre, ¿cómo así? Si en los evangelios aparecen ellos de primero y luego las cartas de San Pablo. No se nos olvide que en el Nuevo Testamento tenemos no un orden histórico de aparición, tenemos un orden teológico, canónico. Obviamente se empieza con la historia de la vida de Jesús, con la vida de Jesús, luego la vida de la iglesia, la vida de San Pablo, las cartas de Pablo, pero los textos más antiguos del Nuevo Testamento probablemente sean las cartas de San Pablo. Y allí en esas cartas, recogidas desde el año 51 con la carta a los tesalonicenses hasta la década de los 60, encontramos esta carta a los Corintios. En esa primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, tenemos un testimonio, insisto, probablemente el más antiguo sobre las palabras de la institución, los gestos y las palabras de Jesús en la institución de la Eucaristía. Pablo, además de referirse a esta tradición recibida, es bien bonito porque dice: yo les transmito lo que a mi vez recibí. O sea, Pablo no se está inventando la Eucaristía, no se está inventando las palabras de Jesús, está recibiendo también una tradición y está calificando la Eucaristía, le está dando una connotación supremamente importante. No es simplemente la cena, la última que celebró Jesús con sus discípulos. Está hablando de que ese pan que se parte y ese cáliz de bendición que se bendice tienen una dimensión que se escapa simplemente a una comida cualquiera. En ese pan y en ese vino está precisamente la herencia, el querer y la herencia de Jesús, efectivamente en su expresión más profunda, que es la de la entrega, la de la donación. Así que este relato de San Pablo en el capítulo 11 nos ofrece realmente un punto de partida en la tradición de las palabras y los gestos de Jesús absolutamente importante. Lo sabemos, la última cena en los relatos de la Eucaristía, como ustedes ya seguro van a leer los 4 evangelios y el texto de
San Pablo, se realiza en la tarde. En la tarde, cuando se está pasando de la tarde a la noche. Y en este ambiente de amistad, pero sobre todo de intimidad, sin mucha complejidad, digámoslo así, sin un ambiente de mucha amistad, Jesús no solamente le lava los pies a sus discípulos, sino que allí, comiendo el pan, bebiendo el vino, en un ambiente de una cena pascual, esto acontece como el regalo eucarístico que el Señor da a su iglesia, a la iglesia de todos los tiempos. Veamos unos puntos aquí importantes. Primero, esta última cena, que es una cena de despedida, sucede en el contexto pascual. O sea, se está celebrando, según la tradición israelita, la Pascua, que recuerda el paso, la salida de Egipto, el paso de la esclavitud a la libertad. Y así también será entendida. La pasión, muerte y resurrección del Señor están en este ambiente, en este contexto de Pascua, de paso de la esclavitud del pecado a la vida nueva que ofrece precisamente el Señor. De hecho, Jesús relaciona esta cena con su futura muerte. Este pan ofrecido está asociado con su cuerpo que se entrega a la muerte. Y la sangre, el vino, está asociado con la sangre, y la sangre que será derramada, con una referencia clara al sacrificio, a la entrega, a la sangre que se derrama, y que lo dirá San Pablo, que es una sangre derramada para la salvación de todos. Tercero, podemos mencionar que en estos cuatro relatos se destacan unos gestos absolutamente claros que han llegado también a nuestra tradición litúrgica. Con respecto al pan, tomó el pan, lo partió, dio gracias y lo entregó a sus discípulos. Esos verbos se conocen como los verbos eucarísticos, el verbo tomar, partir, dar gracias, y compartir o repartir. Lo pasarán también a la tradición litúrgica. De hecho, cuando celebramos la Eucaristía y se hace la consagración, se repiten las palabras y los gestos de Jesús. Y sobre el vino, tomó el cáliz, dio gracias y lo pasa también a sus discípulos. Estas palabras están en los cuatro relatos, sea de la tradición Mateo, Marcos, Lucas y Pablo, y que nos sirven también de un referente importante para la tradición bíblica. Los cuatro relatos, Mateo, Marcos, Lucas y San Pablo, tienen también un sentido novedoso. Son unas palabras con sentido escatológico. Esta palabra escatología a veces nos suena extraña, pero significa eso que tiene que ver con el final de los tiempos. De tal manera que se manifiesta la unión íntima entre la cena de Jesús y la cena, el banquete en el reino de Dios. Miren qué cosa tan bonita. No es solamente Jesús que nos regala la Eucaristía. Nosotros, de hecho, en la celebración de la Eucaristía repetimos unas palabras muy bonitas que son de la tradición paulina. Anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. La Eucaristía tiene también ese sabor escatológico, ese sabor a la espera, y a la espera esperanzadora en la venida del Señor cuando así Él lo considere. Lucas y Pablo tienen unos matices, y Lucas añade con respecto al pan la expresión entregado por ustedes, entregado por vosotros, que, vuelvo y repito, acentúa este hecho de que la cena no es simplemente una comida, es un gesto, y es un gesto que está ya hablándonos de la entrega, de la pasión y muerte del Señor. Lucas y Pablo también nos refieren con respecto al cáliz, diciéndonos: esta es la nueva alianza de mi sangre. Recordemos que en el capítulo 31 del profeta Jeremías, el profeta dice: yo voy a hacer una nueva alianza. Esta nueva alianza la realiza Jesús, y se realiza en ese que es el misterio pascual, pero en la última cena, en los gestos de Jesús, ya hay una indicación de que esta cena, que será la Eucaristía, que celebramos y que celebraremos hasta el final de los tiempos, es el signo de la nueva alianza. No es la memoria de una alianza antigua, de la alianza de Dios con su pueblo. Es una nueva alianza que ahora establece Cristo con su pueblo.
Y como ya lo mencionaba al inicio, San Juan, por el contrario, quitémosle el por el contrario, además desarrollará una catequesis eucarística. San Pablo no tiene las palabras de la institución, los verbos eucarísticos, los verbos de la institución de la Eucaristía, pero sí nos regala una bellísima catequesis en ese capítulo 6, y que se complementa con el capítulo 13 de la Última Cena, en el que Jesús lava los pies a sus discípulos. No hay Eucaristía sin servicio, no hay Eucaristía sin entrega. No podríamos decir, no existe una espiritualidad eucarística sin que esa nos lance a salir afuera y a salir a anunciar a Cristo y a servir a nuestros hermanos. No podemos pensar que la vida de fe se reduce a que yo voy y celebro la misa el domingo y con eso es suficiente. Por el contrario, la Eucaristía del domingo me tiene que llevar a servir a mis hermanos, me tiene que llevar a una vida de entrega y de donación a los demás. Pues bien, mis hermanos, con estos elementos que he colocado aquí, quiero invitarlos primero a que lean los textos bíblicos. Esta lección no se puede pasar sin dedicarle tiempo a leer los textos bíblicos, a meditarlos, a orar con ellos, a saborear esta Eucaristía celebrada por Jesús en la Última Cena. Y es la manera también de entrar en estos aspectos bíblicos, teológicos que encierra la Eucaristía. Eso es lo primero, leer los textos bíblicos, el material de estudio que también estará apoyando la lección, que será importante para profundizar. Y no se nos olvide que el curso de la Eucaristía no tiene sentido si se convierte solamente en un curso para estudiar cosas sobre la Eucaristía. Esto tiene que llevarnos a vivir y amar la celebración de la Eucaristía, que de manera bellísima cada domingo, de manera especialísima cada domingo, nosotros, los cristianos, celebramos. Mis mejores deseos, un buen estudio, mucho ánimo. Que el Señor Todopoderoso les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la Santísima Virgen María, Mujer y Madre Eucarística, les acompañe hoy y siempre. Buen estudio.